Y esta conferencia la quiero dedicar a una persona particular que me hubiese gustado dar una charla sobre él, que es de hace 4 días, el 2 de octubre, fue el aniversario del nacimiento de Gandhi, uno de mis grandes inspiradores, y es un ejemplo de persona, digamos, pacífica, de una persona tolerante, con una mente abierta. Y hoy estamos a 4 días de su muerte, donde se festeja el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre. Por eso esa bandera que ven ahí, que me la dieron como embajador de la paz este año, y el pincito que lo tengo acá. Pero Gandhi acá en el corazón, igual que muchos otros como la Madre Teresa, como Nelson Mandela, que nos dejó hace poco. Entonces esta conferencia va dedicada a Gandhi. Y el título, como verán, así que hay que empezar. Como todo, el show tiene que comenzar. Vamos a hablar del sentido de la vida en función a los dones y talentos. Un tema que creo fundamental, y hablar, como se darán cuenta, hablar de este tema, no se esperará alguien con saco y corbata para hablar. Y desde luego que tuve que salir de mis cuadrados desde ya hace rato que estuve de contador, de la parte meramente científica, y ahora van a entender por qué tengo que salirme, pero sin dejar de ser racional incluso. Entonces, esta conferencia es una conferencia racional y voy a abordar 5 grandes temas. Uno es la relación de la economía con el sentido de la vida. La otra es el ámbito de estudio de este tema tan profundo. El punto 3, voy a abordar una variedad de posturas que hay. Da para hacer un estudio muy grande de esto, pero lo voy a abordar someramente. El cuarto punto de la charla voy a hablar del sentido de la vida para economía consciente y para Martín Traverso. Ya tengo que poner la cara porque no puedo citar a otro. Y el quinto punto voy a compartir una filosofía práctica de qué hacer con todo esto, porque hoy estamos tan prácticos. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Entonces, la relación de la economía con el sentido de la vida humana. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la economía con el sentido de la vida? Mucho. Y en esto se me ocurrió hacer un esquema para ver la relación que tiene la economía con el ámbito social. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que acá tenemos la economía que configura un modelo de sociedad. Esto lo dicen muchos pensadores, como Marx, por ejemplo, que habla de relaciones de producción que configuran un aparato social, una superestructura. Pero sin ir al marxismo, vamos a pensar que la forma de producción de una sociedad configura una sociedad. Y esto configura también un modelo de ser humano. Acá está la educación, la cultura, la forma de la arquitectura de ese paradigma de sociedad. Cada sociedad tiene un paradigma cultural que se ve en la arquitectura, en el arte, en la filosofía. Y hay un paradigma de ser humano de esa sociedad. Y ese ser humano, para expresarse, tiene un sentido, es decir, una razón de ser que, aunque no lo sepa, lo vemos a través de su modo de vida. Yo propongo un ejercicio como pensarnos como que fuéramos antropólogos extraterrestres y por momentos bajáramos acá y quisiéramos saber cuál es el sentido de la vida de esta especie. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una es preguntarle cuál es el sentido de tu vida, y por ahí podríamos descubrir que hay personas que nos van a decir vivo para ser feliz, un montón de respuestas que no nos van a dar una información certera, porque evidentemente no se lo están cuestionando. Pero al final, si queremos ir a los bifes, observamos cómo viven y decimos, este vive para tal motivo, ¿no es cierto? Es como cuando se hacen encuestas, ¿cuánto gana usted? Y la mayoría o miente para arriba, depende de la clase social, o miente para abajo porque cree que le van a cobrar impuestos. Entonces con el sentido de la vida pasa algo complejo también. ¿Cómo preguntarlo? Entonces yo me quedo con la observación. A través del modo de vida puedo sacar el sentido de la vida de la cultura diaguita, por ejemplo, de donde proviene Indabor. Puedo inferir el sentido de la vida de un musulmán. Puedo inferir el sentido de la vida de alguien que vive en la cultura de los Zulú, que lo voy a nombrar ahora en Sudáfrica, del Ubuntu. Es decir, si observo esto, entiendo esto, puedo ir para atrás. En fin, acá lo que está pasando es una ausencia de este cuestionamiento del ser humano, quién soy, pero que en esta ausencia se define a sí mismo. Aunque no se lo cuestionen, tienen un paradigma de quién soy. Cuando yo les pregunto quién sos, me dan una respuesta. Y viven en función de un motivo, aunque no se lo hayan cuestionado. Entonces esta es la relación de economía
con la sociedad. Y ahora vamos a ver la economía en relación con la ética y la antropología, otras dos grandes áreas. Y ahí vamos a ver que el ámbito del quién soy es el ámbito de la antropología. Cuando digo quién soy, ¿quién es el ser humano también? Estoy preguntándome por el ser humano en general. El Papa Francisco dijo que hoy, hablando de problemas económicos, que el problema es antropológico. Quizás estaba teniendo esta intuición. Con el Papa Francisco coincido entonces. Parece que salió. Ahí volvió. Bien. Y el ámbito del para qué estoy y cómo vivir, estas preguntas, corresponde a la ética, que más adelante lo vamos a retomar. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Esta es la relación que tiene la economía con este ámbito. El paradigma actual está centrado en la economía. ¿Y qué ocurre? Definimos un modelo de ser humano en base a la economía, lo que los sociólogos han llamado homo economicus. Es decir, el hombre se define en función del modelo económico. Y la economía consciente es una propuesta de pasar de esto, donde el paradigma que nos define nuestra identidad está acá, que pase a este lado, es acá. Entonces, de homo economicus a un homo consciens, como decía Indabor, el animal económico, ¿no? Y cómo pasar a ser un hombre consciente, que desde luego, ¿consciente de qué? De cuestionarse quién es y por qué está acá, por lo menos. Son los pasos mínimos que puede dar, desde mi punto de vista, para considerarlo consciente, ¿no? Consciente de su existencia, de su propósito. Y como era la economía consciente, parte de la antropología. No es como acá, que esto da identidad al ser humano, es al revés. El ser humano, cuestionándose y asumiendo su sentido, configura una economía, porque va a vivir de este modo, que le da sentido, y de este modo se configura una economía que configura una sociedad, y esto se recrea a sí mismo. Que configura una cultura, una forma de divertirse, una forma de relacionarse con los otros. Entonces, otra forma de ver esta relación es en un esquema lineal. Para mí es más circular, pero a veces somos amigos de los esquemas lineales, nuestra forma de pensamiento. Entonces podemos pensar que la economía configura un modelo de sociedad, que configura un modelo de ser humano, que configura un sentido de la vida y un modo de vida. O sea, este sentido de la vida lo adquiere de acá, aprendido, en piloto automático. Pero, y este sentido de la vida tiene que ver con esto que ya expuse en la charla anterior, y voy a simplemente nombrarlo, que tiene que ver con el paradigma de la economía hoy, que tiene que ver con la escasez. La economía hoy dice que no hay suficiente para todos. Este es el razonamiento Osvaldo, que lo expuse en la otra charla, ya los que estuvieron, y si no lo pueden ver en internet, un nuevo paradigma en economía. Este es el razonamiento, no hay suficiente para todos, entonces tengo miedo de que va a faltar. Entonces mi relación con el otro es necesariamente la competencia ante este miedo. Y mi comportamiento económico es el generar stock. Tengo miedo y tengo que acumular. Ahí disminuye el flujo de las cosas que circulan, inflaciona los costos, todo es más caro, y esto excluye a la gente, excluye de la economía. Entonces afuera recreamos escasez. Esta es la profecía autocumplida de la escasez. Y bueno, después tenemos lo que es la contraria, que sería pensar de la abundancia. Hay suficiente para todos, que de hecho hay culturas que viven de este modo, por ello comparten. Implica un sentimiento de confianza de que va a haber. Esto hace que surja la cooperación como un modo natural, obvio, pero surge en este contexto. No, acá es difícil que surja la cooperación. Y acá el que acumulaba stock, acá crea riqueza, acá quiere dar. En vez de retener, tiene un impulso a dar. Entonces, este paradigma de la economía, que no es el único, ese paradigma predominante en este momento, genera un modo de pensamiento y una sociedad. Una economía basada en la competencia genera una sociedad piramidal de relaciones de poder. Esto lo ven los sociólogos, esto da para una conferencia completa, pero lo voy a nombrar solamente. Y generalmente cuando nos enojamos con los que están en la puntita de la pirámide, pero en realidad es este esquema que genera esto. La pirámide tiene un paso anterior para ser generada, que es un modelo de relación de unos con otros. Esto es lo que genera la pirámide. Yo he hecho programa de radio en el cual hablan de los Illuminati, la familia, los Rothschild, los Rockefeller, los que tienen la culpa de todos nuestros problemas, mirando acá arriba. Y yo digo, pero hay una causa anterior a la generación de las élites mundiales. La causa anterior es el entramado de relación de nosotros, entre nosotros, de lucha de poder, que hacemos que algunos asciendan. Y hay algunos que son más eficientes y llegan más alto. Entonces nos enojamos con los que están más arriba. Pero el que está más abajo es igual, solamente que tiene menos poder. Pero está jugando al mismo juego.
En fin, y este modelo de sociedad genera un modelo de ser humano que es el Homo economicus. Y este Homo economicus vive por inercia, arrastrado, como nos cuenta Émile Durkheim, sociólogo francés, que es el hecho social, que es decir, como una sociedad que somos tan libres, de golpe estamos todos vestidos iguales, pareciéramos uniformados, ¿no? Entonces dije, bueno, yo voy a vestir como tengo ganas, voy a venir con un suéter de Bolivia que me trajo mi mamá, que hace rato quería uno de estos colores, y cómo puede ser que, teniendo tanta libertad, nos comportemos tan iguales. Y ahí está esta ausencia de cuestionamiento que existe hoy en la actualidad, con esta aparente libertad que tenemos, aparente, porque no la usamos. Entonces, esto lo dejamos en piloto automático y nos comportamos de este modo, reproduciendo esta forma de vida que se llama la carrera de la rata, ¿no? Vivimos siempre para un futuro y un bienestar económico, que ya vamos a analizarlo. Esta es la propuesta del cambio de mirada de economía consciente de mi postura, que es ver al revés, que parta del ser humano, este cuestionamiento, que cuestione su sentido de vida, ahí modifica su modo de vida, y de este punto la economía es un efecto, es cómo vivimos y cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo usamos el dinero, cómo usamos los trueques, cómo usamos todo lo demás. Y aquí aparece un modelo nuevo de sociedad. Bueno, entonces, ante un cuestionamiento del ser humano, de su sentido de la vida, también aparece un modo de vida nuevo, una economía nueva, ahí recién puede aparecer la cooperación, y esto que tanto se está buscando hoy en la economía, la solidaridad, la cooperación, y esto también da para una charla interesante. Lo que buscamos en la Revolución Francesa, las tres palabras, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Dónde están? ¿Puede darnos algo externo la libertad? Varios filósofos hablan de esto, como Deleuze. La libertad uno la construye. Nos podemos asegurar unos derechos mínimos, ¿no? Civiles, pero la última libertad la construimos. La fraternidad, ¿podemos obligarnos a ser fraternos y cooperativos? Evidentemente, esta sociedad que buscaba la Revolución Francesa, que hemos buscado con los ideales, no hay otra que viene desde adentro de uno. Es decir, es un efecto de este cambio de ser humano, y no al revés. Y aquí vemos esta gran relación, que yo decía, este es el primer bloque donde explico la relación de economía con el cuestionamiento del sentido de la vida. Hay un esquema triangular entre la economía, el concepto de hombre y el modo de vida, paradigma. Entonces, esto sería antropología, ser humano, esto es ética, el modo de vida, y si lo ampliamos, acá está la economía, pero también están las ciencias políticas y la sociología. Todos los ámbitos sociales que estudian al ser humano en el todo social. Y acá está la antropología, pero también está la psicología, la historia, la filosofía, todas las áreas sociales que estudian, también las neurociencias, la medicina, la biología. Y en este lado está la ética, pero también las religiones y la opinión común, o sea, cómo determinamos nuestros modos de vida desde esos lugares.